¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar un segundo retiro del 10% de las AFP. La iniciativa continúa su avance en el Congreso y el Gobierno anunció que va a acudir al Tribunal Constitucional. La instancia estuvo marcada por un duro cruce verbal entre la diputada Pamela Giles y el ministro de Hacienda Ignacio Briones. Antonio Ruiz con la nota. ¿Se retiró el primer 10%? Sí, por supuesto, lo retiré. Y quedé bien conforme. Ahora si viene el segundo, fantástico. Solo 3 años le quedan a la señora Blanca para jubilar. Aún así está expectante por el debate que le podría permitir el retiro de un segundo 10%. Yo sé que cuando venga la parte de la jubilación va a ser más chico el monto. Yo digo, el que lo hace va a quedar sin pensión nomás, pero tiene que verlo él. Algunos a favor, otros en duda. El impacto de la pandemia aún complica el trabajo de varios chilenos, entre ellos el de José. Pero las ventas han estado muy malas. Si tú te caes un ratito más acá y te das cuenta que no hay movimiento, no metemos nada. Se ve mucha gente, pero no te compran. Por eso te decía que yo me vería en la obligación de sacarle el segundo 10%. Un debate que se cerró así en el Congreso Nacional, donde la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó en general el proyecto de retiro de un segundo 10%. Celebración que llegó tras un duro enfrentamiento verbal entre la diputada Pamela Giles, impulsora del proyecto, y el ministro de Hacienda Ignacio Briones. El ministro de Hacienda, el señor Briones, me tiene podrida, me tiene chata. Creo que el nivel de crueldad, de insensibilidad, de provocación al dolor de las personas que en este momento están siguiendo masivamente esta tramitación, el nivel de burla del ministro es realmente, a mí me asombra. Veo con preocupación que en esta comisión se levantan todo tipo de adjetivos calificativos de las personas, lo cual no es otra cosa que tratar de forma indigna a quien tiene al frente. Finalmente el proyecto fue aprobado en general, con respaldo incluso de parlamentarios oficialistas. Porque hay que ser realistas. Hoy día no hay una solución a la clase media que está agobiada, angustiada por las deudas. ¿Por qué he votado en contra del retiro del 10%? Es porque las familias chilenas no pueden seguir pagando esta crisis. Estamos muy satisfechos por el nivel del debate, que ha mostrado una alta empatía con la ciudadanía. Intenso debate en torno a este proyecto de reforma constitucional que busca permitir a los afiliados un segundo retiro del 10% de sus fondos de pensiones, iniciativa a la que el gobierno se opone. Me tocó hacer reserva de constitucionalidad porque nos parece que todos los proyectos que estaban refundidos son inconstitucionales. Nos parece que en el fondo es pasar por encima de lo que la Constitución dice. Y mientras no hay otra Constitución, el deber de todos es acatar la actual. Aprobado recién en general, ahora el proyecto de retiro del segundo 10% continuará en la Comisión de Constitución de la Cámara para su debate. En particular, fueron sorprendidos robando un vehículo, sin embargo, según la investigación, son integrantes de una banda de saqueadores. Se trata de la detención de 6 jóvenes, todos ellos entre 15 y 19 años, quienes tras su formalización quedaron en libertad. Decisión que causó la frustración en el municipio de Santiago, comuna impactada innumerables veces por este tipo de delincuentes. Al parecer fue una de las pocas ventas de ese día. Aún así, el local quedó casi vacío. Sin nada en las góndolas y sin nada de visión. Entraron al mismo tiempo. Eran las 6 de la tarde del sábado 24 de octubre. Había un trabajador, también clientes. Fueron hacia las cajas, refrigeradores, pasillos. En definitiva, arrasaron con todo. Ingresan en grupo, entre 20 y 30 personas, ¿cierto?, en locales que están generalmente abiertos y por la multitud de ellos actúan muchas veces provocando daños y sustrayendo especies en forma rápida y violenta para darse a la fuga. Detuvieron a 6, aunque habrían participado al menos 20 en cada robo que se les vincula. Ninguno supera los 19 años, el menor tiene 15. De acuerdo a los antecedentes que manejan los investigadores, integran una banda de saqueadores, la misma que protagonizó este ataque. Estos eran saqueadores de todo el sector de Santa Isabel, de Curicó, Lira, Diagonal Paraguay. Y con todo el respeto que me merecen los señores magistrados, finalmente dejaron a los seis libres. 1 con sujeción al cename por ser menor de edad. 1. Entonces, ¿cómo no va a ser frustrante?
fueron seguidos en los pasos que dieron, antes y después de cada saqueo, todos en el sector céntrico de Santiago. Siempre en grupo, aprovechaban las mascarillas para de paso cubrir sus rostros, eran liderados por 1 o 2 personas. Claro que al momento del saqueo, perdían coordinación, ya era sacar y llevar, hasta el cliente era víctima de la turba. La mayoría con antecedentes penales por diferentes delitos de robo con intimidación, robo en lugar no habitado, hurtos y otros delitos, pero principalmente ese es el modo operandi de estas bandas. Actúan en grupos y son habituales en el sector, conocidos como que andan robando y saqueando algunos locales comerciales. La comuna de Santiago es quizás una de las más afectadas por este tipo de delincuentes, que actúan en grupos para forzar accesos de locales comerciales y llevarse lo que más puedan. Muchos de estos recintos han debido cerrar de manera indefinida, impacto directo en la calidad de vida para los vecinos. ¿Cómo le voy a pedir yo a los vecinos? Haga la denuncia, expóngase a Carabineros. Los felicito, exponen sus vidas también. Están las imágenes, están las víctimas con sus locales saqueados. Y finalmente, todos libres. ¿No pudimos haber hecho algo un poco más ejemplificador, privándolos de libertad al menos? De los 6 detenidos, 3 no tenían antecedentes. Fueron formalizados por ahora solo por robo frustrado en un vehículo y no por los saqueos registrados en varias imágenes. En concreto, todos están libres. Y atención, porque luego de 7 meses suspendido por la emergencia sanitaria del coronavirus, este martes en Angol se retomó el juicio por el homicidio de Camilo Catrillanca, joven muerto de un balazo en la cabeza. 7 excarabineros y un abogado están imputados. Su padre pide cadena perpetua para los responsables. A un carro, a un tractor bajando. Yo lo intimé a detenerse. La persona no obedeció. Ahí lo tiene. Está vivo. En ningún momento yo apunté a las personas. Si hubiese existido la más mínima intención en querer asesinarlo, lo hubiese hecho cuando los tuve de frente. Fueron precisamente estos registros de la cámara GoPro que portaba el sargento Patricio Sepúlveda al momento del incidente y que le entregó, sin embargo, varias semanas más tarde, los que fueron analizados en esta primera jornada del juicio oral. Todo indica, asegura el defensor de la familia Catrillanca, que aquí se actuó por la espalda y contra jóvenes desarmados. No transcurrieron más de 2 segundos, que era una de las tesis que mantenían los miembros del GOPE, que habían tratado de detener el tractor con los 2 jóvenes desarmados arriba del tractor. Eso quedó absolutamente claro en las pericias de hoy día. Pero no es la única petición de la familia, porque las medidas de seguridad que se han dispuesto de no aceptar la solicitud sobre acceder a la sala de imputados ha generado reacciones. La idea es poder ver cómo están estos carabineros hoy día. La idea es poder ver a Carlos Alarcón cómo está, porque ellos asesinaron y yo quisiera verlo. Realizarán nuevamente las peticiones pertinentes a la espera de resolución del tribunal en relación a los protocolos que ellos tienen considerados. Quienes no quisieron hacer comentarios fueron 3 de los 8 imputados, 7 carabineros y un abogado institucional, todos miembros de la patrulla del GOPE que actuó en la comunidad de Temucuicui el 14 de noviembre de 2018. ¿Tiene algo que decirle a la familia Catrillanca? ¿Le diría algo a la familia de Camilo? ¿Qué le parecen las acusaciones, señor? ¿Qué le parecen las acusaciones en este punto? Consulte al señor abogado ya. ¿Pero algo que decir? ¿Qué se le dice a la familia Catrillanca? Ahora sí, como decimos, presente en el tribunal. ¿Algo de que arrepentirse? No tengo nada que decir yo. Son un total de 8 acusados. Hay una persona imputada por el delito de homicidio y homicidio frustrado. Hay otro de los imputados por obstrucción a la investigación y apremios ilegítimos. Y el resto están imputados por obstrucción a la investigación en general. Son penas excesivas respecto de el Ministerio Público, respecto de situaciones jurídicas que tienen una explicación. Restan solo días para cumplirse 2 años de la muerte de Camilo. De ahí que se pide premura de parte de tribunales. El tema, esperamos que los días subsiguientes ya comience a ser una forma más dinámica para poder acelerar
la realización del juicio y esperamos prontamente también obtener las condenas y las penas correspondientes y proporcionales a la gravedad de los hechos. Mi defendido siempre ha sido bastante claro al señalar que siente responsabilidad por el hecho de haber sido uno de los que participó en el procedimiento. Es solo lo que puede decirse hasta el momento. Se está a la espera de conocer cómo declarará los denominados testigos VIP, donde se encuentra el exministro Andrés Chadwick, el exintendente Luis Mayol y el exgeneral director de Carabineros Hermes Soto, todos como parte de los 70 que ya han sido incluidos en la nómina, además de otros 30 peritos que han intervenido directamente en el desarrollo del caso Catrillanca. Hombres y mujeres redactando la nueva Constitución. Esa será una de las grandes características de la Convención Constitucional, que por definición tiene que ser paritaria, una modalidad inédita en este tipo de instancias. Pero ¿cómo se va a garantizar? ¿Qué mecanismo operará si son elegidos más hombres o mujeres? Marian Basso nos explica. Se aprueba el proyecto. Despachada la paridad. En marzo de este año se aprobó que la convención ganadora en el plebiscito contaría con paridad de género. Finalmente, la Convención Constitucional fue la escogida por los chilenos para redactar una nueva constitución. 155 miembros la integrarán y hombres y mujeres estarán representados equitativamente, algo inédito en el mundo en procesos de este tipo. En general, los procesos constituyentes en el mundo que tienen más participación de mujeres llegan al orden del 30 o 35%, pero realmente aquí vamos a tener como mínimo un 45% de mujeres y como máximo un 55% por la forma en que quedó redactada la reforma de marzo que estableció la paridad de género. El 11 de abril de 2021 se elegirán los miembros de la Convención Constitucional en los 28 distritos a lo largo del país. Al igual que en una elección parlamentaria, recibirá una papeleta con los candidatos de su distrito y para asegurar la paridad regirá esta fórmula. Todas las listas de cada partido, pacto o incluso las de independientes tienen que ir siempre precedidas por una mujer. Luego viene un hombre y después una mujer, un hombre, etc. Mecanismo utilizado para promover la paridad. Pero, ¿qué pasa si en los resultados de la elección ganan mayoritariamente los hombres o las mujeres? ¿Cómo se asegurará la paridad de género? Opera un mecanismo de corrección en caso de ser necesario. Es decir, en caso que no se logre la igualdad, el sistema electoral empieza a determinar cuántos candidatos o candidatas deben salir para que entren mujeres u hombres a cumplir el 50 y 50. Iniciativa aprobada por el Congreso, cuyos partidos políticos que la integran ya piensan en apoyar candidatos y candidatas que cumplan con el perfil para garantizar la diversidad de opiniones en la redacción de la nueva Constitución. Y tenemos la oportunidad de pasar de una de las constituciones más antidemocráticas del mundo a una con los mejores estándares de democracia por justamente incluir la paridad de género. Yo en lo personal no creo en los bastones legales ni en los atajos para que las mujeres estemos en política, pero esto ya está aprobado y nuestro esfuerzo va a ser por buscar mujeres de verdad, con liderazgo, con carácter. La paridad ya está zanjada, pero otros temas se discuten en el Congreso. La mayor participación de independientes y los escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional. En este último punto se discute el mecanismo para garantizar su participación, crear un padrón electoral indígena o mantener el universal, definir quiénes se podrán presentar y el número de escaños reservados. No tendría ninguna presentación pública ni política que los pueblos indígenas quedaran fuera de la Convención Constitucional. Faltaría, digamos, un rasgo importante de legitimidad. Creo que tenemos que avanzar en eso, en un acuerdo que permita que personas de los pueblos originarios puedan participar, pero también que no signifique una sobrerepresentación evidente. La palabra la tiene ahora la Comisión de Constitución del Senado, que discute el mecanismo para garantizar la participación de los pueblos originarios en la redacción de la nueva Constitución. La participación de los independientes es otro tema pendiente de cara a la conformación de la Convención Constitucional. Polémica generó el video en el cual un hombre reconoce abiertamente que se tomó una vivienda en el borde costero de Caldera. La discusión entre este sujeto y el dueño de la casa reabrió la problemática de las tomas de terrenos en la costa de la región de Atacama. Esta casa estaba abandonada, yo vine, la vi que estaba abandonada, yo no tengo casa donde vivir y por lo que sé ustedes tienen más de 2 casas y como yo no tengo, vine y me la tomé. ¿Por qué no vendí el auto y te compraron la casa? No envió el auto, caballero, no envió el auto. Es el registro de la polémica. Imágenes en las que este hombre admite sin tapujos que ocupó ilegalmente esta casa. Quien graba es el dueño de la vivienda. Tranquilo, mamá.
eso me lo tomé. La solución sería ir a tribunales, hacer un litigio, ¿cierto? Y ahí vemos cómo va el asunto. La otra solución es que usted quiera vendérmela y yo se la pago. El tenso momento que se viralizó en redes sociales ocurrió en un terreno fiscal del borde costero de Caldera. Hoy la casa de la disputa volvía a encontrarse vacía. Según indicó el protagonista del registro, él y su familia debieron abandonar el lugar poco después tras las amenazas recibidas a través de las redes sociales. Me han llegado mucho que la casa la van a quemar, que si yo me acerco ahí me van a masacrar junto a mi familia. Tenemos miedo, no podemos acercarnos a esa casa ya que tal vez el dueño o no sé, organizaron grupos de matonaje para lincharnos cuando nos acerquemos a esa casa. No podemos estar ahí, lamentablemente. Danko Bertichevich asegura que llevaban solo algunos días instalados en esta vivienda cuando el dueño se presentó para desalojarlos. A pesar, dice, de haber invertido recursos en pintarla y amoblarla, ya que, según indica, se encontraba en completo abandono. Yo sé que no actué de la mejor forma, estoy consciente de eso, pero como le vuelvo a repetir, la casa estaba abandonada. Y si la casa estaba abandonada, el dueño no la necesitaba. 6 años abandonada una casa, la persona que es dueño no la necesita. Por lo pronto, yo no me voy a morir. Una polémica que reaviva la problemática de la ocupación ilegal de terrenos en el borde costero de Atacama, a pocos kilómetros del conocido balneario de Bahía Inglesa. Hace unos 7 años que comenzaron a instalarse viviendas de forma irregular en el sector El Morro de Caldera, donde hoy ya hay emplazadas unas 50 casas. Somos propietarios de los inmuebles. Todavía no tenemos un título de bienes nacionales, pero sí los inmuebles tienen cierto valor. Nosotros compramos esta casa después y así, bueno, estamos esperando ahora que nos vendan el terreno. Las tomas en el borde costero de Atacama se han triplicado en los últimos 4 años, alcanzando una cifra superior a las 7.000 casas, la mayoría de ellas ubicadas en una zona inundable en caso de tsunami. Esto de la ocupación ilegal trae aparejadas situaciones que son complejas y situaciones obviamente que son problemáticas. Calderino, nacido y criado aquí en Caldera. Pese a que en el caso de esta polémica la disputa se dio en un emplazamiento irregular, la situación fue denunciada ante Carabineros por el dueño de la vivienda. Son de propiedad de bienes nacionales y ante esa misma premisa hay que constatar en el lugar o en su efecto si es que la persona acá en la subcomisaría, la propiedad del terreno propiamente tal. En el caso que la persona sea solo dueña de la mejora construida, o sea, el suelo pertenece a un tercero, puede ser en este caso el fisco, esa persona puede ejercer contra la persona que aparece en el video de las redes sociales una demanda posesoria, la cual tiene un plazo mucho más acotado. Es que usted quiera vendérmela. Cuestionada ocupación ilegal protagonizada por este hombre que ha sido duramente criticado en redes sociales. Desde Bienes Nacionales anuncian que en los próximos días realizarán una fiscalización en esta villa, donde la habitual tranquilidad a la que estaban acostumbrados los vecinos se rompió tras revelarse esta áspera discusión. Por lo pronto, yo no me voy a morir. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y de cara a la elección de constituyentes, ¿se logrará unir Chile Vamos con el partido de José Antonio Kast? La UDI lo desea, pero las otras tiendas del sector tienen ciertos reparos. Kast también habló de unidad, aunque en un video grabado post-plebiscito criticó en duros términos a miembros oficialistas, como nos cuenta Flavia Cordera. Así que, corra video. Un video de 1 minuto y medio de duración presentado por el vocero de gobierno a los miembros de Chile Vamos con un mensaje claro: avanzar con unidad. La constitución que queremos para Chile nos une y probablemente va a dividir a la oposición. Y por eso hoy estamos iniciando una nueva etapa. Un mensaje a actuar unidos reforzado por el propio presidente. Es que tras los resultados del domingo surgió el nuevo desafío: elegir a los constituyentes. Tenemos absolutamente comunión de ideas en la sociedad que queremos proyectar hacia el futuro. Así que nosotros tenemos y esperamos y vamos a trabajar para que toda la centro derecha vaya en una sola lista. Y esto incluye, evidentemente, al Partido Republicano.
Así la UDI nuevamente apostó por sumar a otras fuerzas de la derecha para enfrentar la elección de constituyentes. Mientras la izquierda pelea para repartirse el poder, nosotros tenemos que mostrar unidad y compromiso para elegir a los mejores ciudadanos que permitan incorporar ideas y propuestas que sirvan a Chile. Sin embargo, tras el resultado del plebiscito, Kast publicó este video con el que apuntó y criticó a miembros de Chile Vamos. Hoy hemos perdido una elección, es cierto. La perdimos por todos esos políticos de derecha cobardes que no estuvieron dispuestos a defender sus ideas y le entregaron todo a la izquierda y a los terroristas. Video que dejó en evidencia las diferencias y disputas que gran parte de Chile Vamos tiene con el Partido Republicano. En el oficialismo no son pocos los que se sienten incómodos con la presencia de José Antonio Kast. El Partido Republicano no comparte los principios de Chile Vamos hasta el momento. Tampoco nosotros hemos recibido como presidente ni como directivas de Chile Vamos ninguna solicitud formal. Tenemos claro cuáles son nuestros valores, nuestros principios y lo que debe estar en la constituyente. Por lo tanto, eso no lo vamos a transar y va a ser el piso mínimo de lo que podríamos tener en caso de entrar a conversar con él u otras personas. Y si hay opiniones encontradas en el oficialismo, también las hay en la oposición, quienes durante el último tiempo no han logrado encontrar la unidad. La lograrán en una lista conjunta para enfrentar el siguiente paso del proceso constituyente. No basta unirse para pegarse con chicle. La unidad tiene que comprender el trasfondo de este movimiento social, que implica un cambio en el ejercicio del poder para construir una verdadera democracia. Lo realista es que no vayamos en una sola lista, sino que en dos listas complementarias, para que podamos realmente invitar al mundo independiente, para que se sienta parte de este proceso. Si vamos a una sola lista, lo que va a ocurrir es que van a estar subrepresentados los independientes. El plazo para inscribir las candidaturas de quienes aspiran convertirse en constituyentes vence el 11 de enero. ¿Lograrán los conglomerados organizarse para enfrentar como bloques el proceso? Eso aún está por definirse. El Ministerio de Defensa presentó una denuncia en la Fiscalía en contra del diputado comunista Hugo Gutiérrez, quien el pasado 20 de octubre calificó a la Armada como una asociación ilícita terrorista. El ministro de Defensa, Mario Desbordes, y el comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva, ingresaron el escrito para que se investiguen penalmente las declaraciones emitidas por el parlamentario en un programa de Internet. El diputado PC no solo se refirió a la Armada como una asociación ilícita terrorista, también la calificó como, comillas, un grupo de genocidas y antipatriotas. Para el Ministerio y la Armada, los dichos de Gutiérrez configuran el delito de ofensas e injurias. También argumentaron que la transmisión del programa buscó promover la hostilidad a la institución y sus miembros. Todo eso es absolutamente falso. Todo eso es absolutamente falso y es muy grave que se diga que es esto, que se impute esto y que quede absolutamente impune. Y por eso hemos hecho la denuncia. Lo que está haciendo Desbordes es darme la oportunidad de acreditar mis dichos, mis supuestas ofensas o injurias a la Fuerza Armada, así que yo creo que este es un gran camino y una gran oportunidad que se me está dando y no tengo menos que agradecerle al ministro de Defensa. El Senado de Estados Unidos confirmó a Amy Coney Barrett como nueva jueza de la Corte Suprema. Se convirtió así en el tercer nombramiento de Donald Trump para el máximo tribunal en sus 4 años de mandato, lo que ha sido considerado un triunfo para el mandatario a una semana de las elecciones presidenciales. La gran mayoría de los legisladores votó de acuerdo a su orientación partidaria. Así las cosas, con 52 votos a favor y 48 en contra, el Senado de los Estados Unidos confirmó a Amy Coney Barrett como nueva jueza de la Corte Suprema. Barrett, quien fue nombrada solo 30 días antes, es la primera magistrada en la historia moderna en ser confirmada en una votación partidaria. El hecho también refleja la polarización que el escenario político ha alcanzado en la vida institucional del país. La decisión marcó una gran victoria para el mandatario, que prometió empujar al Tribunal Superior en una dirección más conservadora. Justice Barrett made clear she will issue rulings based solely upon a faithful reading of the law and the Constitution as written, not legislate from the bench. The equal, impartial, and constitutional rule of law that we enjoy every day in America
is one of the crowning achievements in the history of human civilization. De esta forma, Amy Coney Barrett se quedó con el puesto de la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg. Esta batalla por el cargo llega en un momento crucial en la política estadounidense debido a la cercanía con los comicios presidenciales. A judge declares independence not only from Congress and the president, but also from the private beliefs that might otherwise move her. The judicial oath captures the essence of the judicial duty. Barrett se convierte en el tercer nombramiento de Donald Trump para el máximo tribunal en sus 4 años de mandato. Todo esto le agrega un grado más de polémica a la carrera por llegar a la Casa Blanca. Joe Biden apuntó contra el presidente y le dio donde más le duele, criticando su gestión en torno a la pandemia. The bottom line is, Donald Trump is the worst possible president, the worst possible person to try to lead us through this pandemic. I don't think he just either doesn't have any idea what to do or he just doesn't care. Con la llegada de Barrett a la Corte Suprema, el máximo órgano judicial de Estados Unidos queda controlado por jueces conservadores, algo que ha sido criticado por los demócratas. Todo esto cuando queda exactamente una semana para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y de regreso con noticias de nuestro país, un grupo de ex trabajadores de una residencia de adultos mayores en San Miguel denunció deplorables condiciones en las que estarían los residentes. El dueño del establecimiento acusa montaje por parte de estos exfuncionarios en venganza por sus desvinculaciones. La Seremi de Salud anunció un sumario. Son parte de los impactantes registros difundidos por un grupo de ex trabajadores de esta residencia de ancianos en San Miguel. Denuncian que en estas pésimas condiciones estarían más de 35 adultos mayores. No, esto es una cuestión inhumana. La mala alimentación, hay abuelos que son diabéticos y aún así se le daba fideo. Cuando no, habían compañeros que traían de su casa alimentos para poderle dar a los abuelos. Según la denuncia, las malas condiciones se arrastrarían desde hace tiempo. Semidesnudos, solos, mal alimentados e incluso en deplorables condiciones sanitarias. Ellos nos decían que nosotros no teníamos que dar ninguna información que fuera obvio, que no fuera nada malo del hogar y que todos los abuelos estaban excelentes, en donde no era así. Aunque se trata de una residencia privada, fueron fiscalizados hace semanas por Seremi de Salud, pero el sumario sanitario no detectó este tipo de acusaciones. Lo que sí descubrieron fue que el número de residentes excedía el tope, falta de personal y que la directora no contaba con título validado. Maltrato no hay. ¿Esos videos entonces son falsos? Sí, es un montaje. Es un montaje. Durante la pandemia se desvinculó a varios trabajadores. El dueño reconoce retrasos en el pago de los finiquitos y cotizaciones, lo que, según él, impulsa esta denuncia. Es una vendetta porque quedaron desvinculados, ¿no? Si un cuidador tiene a un residente en el suelo con caca, ¿por qué le saca la foto y después lo limpia? Son dos temas, la negligencia con los abuelos y el trato laboral con los empleados que están allí y los que han salido. La mayoría son extranjeros. Entonces, como sabe que tenemos la necesidad del trabajo, se aprovecha, pues. ¿Y usted ha notado cosas extrañas como al punto de lo que ellos comentan? No, yo al revés, mi papá está muy bien cuidado. Está siempre impeque, yo llego a horarios diferentes. Condiciones que, según los denunciantes, habrían propiciado un brote de COVID-19 en el hogar. Hoy Senama comprometió capacitar otra vez al personal sobre protocolos en pandemia, pero frente a las acusaciones, varios familiares retiraron a sus residentes. Es doloroso encontrarse con esto, sabiendo que es tu abuela, es tu familiar, es alguien importante. Dejaron que nos la lleváramos, así que se va con nosotros. Desde la Seremi anunciaron un nuevo sumario, aunque aclararon que la clausura por ahora es compleja.
Esto no se clausuró porque aquí tenemos personas residentes, adultos mayores, incluso postrados, que muy probablemente no tienen dónde habitar. Si nosotros clausuramos un ELIAM, dejamos a 36 adultos mayores sin lugar donde vivir. Por lo tanto, ese es uno de los motivos por los cuales nosotros no clausuramos los ELIAM en esta situación. Dependiendo de las conclusiones de la investigación, además del posible cierre, los eventuales responsables arriesgan multas de hasta 50 millones de pesos. Y atención con esto, fíjese que se detectó en el norte del país un peligroso tráfico de cactus que tiene en peligro de extinción al tercio de esta especie típica de nuestra flora nativa. Coleccionistas europeos y asiáticos pagan hasta 3 millones de pesos por un cactus comercializado de manera ilegal. Un paisaje que está en peligro. Los cactus tan típicos que florecen en el borde costero del país vive la amenaza de extinción debido a su tráfico ilegal. Pretty. Una especie llamativa, singular para coleccionistas europeos y asiáticos que están dispuestos a pagar desde los 600.000 hasta los 3 millones de pesos por cactáceos chilenos. Y hay que considerar que el comercio lucrativo de las cactáceas a nivel mundial está en el número 3. Después de lo que es el comercio ilegal de armas y drogas. Pretty. Un botín valioso que se comercializa en internet y que ha llevado a personas a traficar esta flora nativa hasta límites insospechados. Lugares protegidos como el Parque Pan de Azúcar en la región de Atacama han sufrido la extracción y comercialización ilegal de cactus únicos como el copiapóa y el eriocice. De hecho, un decomiso realizado por aduanas detuvo un posible envío de 7 especies desde Taltal hasta Hong Kong, una ruta que está siendo investigada por la PDI. A raíz de eso nosotros podemos establecer que hay un tráfico ilegal que se está comercializando por cuanto no hay permisos que autoricen la extracción y posteriormente la comercialización de estas especies fuera de Chile. Lo que pasa es que las extracciones, por lo general, la mayoría las hacen en forma de hormiga. Por lo tanto, en una noche pueden extraer una gran cantidad y nosotros no las podemos percatar. Es mucho más fácil ir, robar y sacar. Yo una vez a uno le dije, oye, ¿tú qué haces? Tú estás robando el hábitat. Eso no corresponde, no es. Me dijo, yo tengo familia, yo tengo que alimentarlo. Testigo de este tráfico ha sido Ingrid, quien tiene la colección cactácea más grande de Chile. 3.500 especies son parte de su cactario en Olmué, donde vive hace 30 años. En medio de este santuario, esta experta se refiere a la moda, que tiene en amenaza de extinción al tercio de esta flora nativa. Los coreanos, los japoneses, los chinos, en toda Europa, son absolutamente requeridas. Bueno, yo creo que está dado por eso, por el lucro, ¿no? Una planta es más fácil sacarla del hábitat, ¿no? Tiene que haber un sistema en que se permita esto. La quinta especie más amenazada del mundo, una endémica que solo florece en América principalmente, en Estados Unidos, México y también Chile. Por eso la valorización de especies típicas, una situación que tiene en alerta a las autoridades que buscan proteger la flora cactácea de este comercio ilícito. Aquí en Chile, principalmente la cactácea, el copiapóa, está enmarcada en la ley CITES, tiene sanciones penales que van a presidio a quienes de alguna forma o se dediquen a extraer y a comercializar este tipo de especies. Lamentablemente aquí en Chile hay una mentalidad, ¿no es cierto?, en ese sentido, ¿no?, de robarle el hábitat y no enriquecerse, o tal vez enriquecerse, ambas cosas, ¿no? Hasta 150 años pueden tener estos cactus que son vendidos como adornos en distintos puntos del mundo. Una transacción ilegal que amenaza a estas especies tan típicas del norte de nuestro país. El susto de su vida se llevó un vecino de Romeral en el Maule cuando se encontró que en el techo de su casa había un enorme puma. Este felino estuvo horas en este lugar provocando revuelo entre la comunidad. Mire. Fue el sitio que encontró como resguardo. Un puma que debió trepar a este techo de una casa en Romeral para escapar de los perros. Los perros de mi casa empezaron a ladrar muy temprano de una forma inusual y no los tomé mucho en cuenta. Salí
Y al regresar fui a ver qué es lo que pasaba y ahí me encontré con la cabeza del puma encima, un poco impresionado. Impresionado también estaba el felino, que por horas se mantuvo inamovible en medio de un loteo ubicado a solo un par de kilómetros de la Ruta 5 Sur. Todo el tiempo he estado en el mismo lugar y creo que está muy asustado, así que nuestra intención tampoco es hacerle daño al animal, queremos que ojalá se lo puedan llevar tranquilamente a algún lugar seguro. Por ello, llamó a la municipalidad y de inmediato se activó un operativo para capturar a esta especie protegida. Llegaron funcionarios del SAC y miembros del zoológico Casa Noé de Linares. A esa altura el revuelo era general. Nunca había sucedido algo parecido. Jamás habíamos visto un puma ni nada de ese estilo. Nosotros estamos consternados porque en realidad no es una cosa inusual. No tanto para los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, que activaron un código rojo. Intentaron capturarlo con una red, pero el operativo falló. Antes habían decidido no dispararle un tranquilizante. No lo quisimos hacer porque dardeamos la cabeza, pudimos dañar los ojos, pudimos dañar la boca, ¿cierto? Lo ideal es dardear siempre en la pierna, en la parte arriba, ya en esa parte, y no había por dónde subir, ¿cierto? Para poder dardear donde corresponde. Sí, lo alcanzaron a ver. Se trataría de un puma adulto joven, cuya presencia tendría su explicación. Están apareciendo en distintas partes y eso es por el problema que estamos pasando, la parte de la pandemia. El animal, si ustedes entienden un poco en esto, este año ya no hubo actividad de caza, porque nos pilló en pandemia. Entonces ya no hubieron cazadores en la precordillera ni en ninguna parte. Entonces el animal está más relajado. Ya él no tiene miedo, ya siente que puede bajar un poco más abajo. Felino escurridizo, ya que finalmente durante la jornada no pudo ser encontrado. La alerta quedó instalada. En este momento estamos coordinando con la comunidad. No sé si ya se dieron cuenta que hay un WhatsApp de los vecinos, está el número de contacto del funcionario que va a estar pendiente las 24 horas para poder reaccionar, y a la vez tenemos una coordinación con Carabineros y con la municipalidad. Revuelo en este loteo de Romeral, cuyos vecinos se mantienen pendientes a que esta inusual visita pueda regresar. Históricos de la política, exministros, algunas autoridades en ejercicio, independientes y protagonistas del estallido social. Diversos nombres han sido sondeados o ya han decidido competir para convertirse en constituyente. Desde Pablo Longueira a la tía Pikachu, como nos cuenta Kevin Felgueras. Estos son solo algunos de los rostros que pretenden llegar al selecto grupo que va a redactar una nueva constitución. Ciudadanas y ciudadanos que buscarán ser electos en abril próximo para ejercer el cargo de convencionales constituyentes, un puesto para el cual se exige ser mayor de edad y no presentar condenas por pena aflictiva. Por esto el abanico de posibilidades es amplio, algunos, eso sí, con un reconocido recorrido político. Va a ser muy importante tener la capacidad de reencontrarnos en esa convención, tener capacidad de diálogo. Quiero contribuir a una mirada de acuerdos. Participar allí desde una visión que por una parte es reformista, pero no rupturista. Promover como la democracia, la defensa y la protección de la democracia, la libertad y la protección a la dignidad humana. A mí me encantaría estar, pero como llevo 20 años peleando y siendo minoría en contra del modelo, es muy difícil que yo pudiera participar, pero de gustarme, me encantaría. Aportar con lo que ha sido mi experiencia y estoy dispuesta además a jugármela para poder estar ahí sentada. Desde que el nombre de la convención se apoderó del debate, expertos constitucionalistas sumaron apoyos para convertirse en candidatos y algunos de ellos ya piensan en la papeleta. Es importante participar de un proceso como este, creo que es parte de la responsabilidad también que tenemos, sobre todo para quienes enseñamos el derecho constitucional, pero que también nos interesa el servicio público. Podría hacer una contribución al proceso constituyente en la medida de representar esas ideas que han sido discutidas en los distintos espacios
locales y territoriales. Los partidos desde hace meses han sondeado nombres y el oficialismo ha tentado a más de un rostro que hoy ocupa un cargo en el gobierno. Agradezco a mi partido que sondee mi nombre. La verdad es que creo que es un momento muy histórico el que todos debemos participar, pero en este minuto mi primera y principal prioridad es el trabajo que estoy realizando como subsecretaria. Una convención constituyente que por esencia debe reflejar a la sociedad chilena y por eso para muchos la diversidad no puede estar ausente. Requerimos una convención constitucional pluralista, diversa, con distintas formas de pensar, con personas dialogantes que puedan llegar a los acuerdos que se requieren. El camino de algunos, eso sí, es mantenerse como independientes, pero apoyados por un partido, que es solo una de las fórmulas para ser candidato. Son tres tipos de candidatos. En primer lugar, aquellos que son militantes de partido. En segundo lugar, los independientes que son acogidos por un partido pacto. Y en tercer lugar, los independientes fuera de pacto que deben reunir firmas para poder inscribir sus candidaturas. Cantidad de firmas que por ahora es el 0,4% de la cantidad de personas que participó en la última elección de diputadas y diputados en cada circunscripción. Sin embargo, el Congreso busca facilitar el ingreso a los independientes a la convención, disminuyendo este número. De todas maneras, ya hay algunas interesadas. La nueva Constitución tiene que ser feminista y tiene que ser ecológica. Basta de los sistemas de dominación. Quiero una Constitución que empodere a las personas y que piense en la libertad como principal valor. Y mientras muchos lo siguen pensando, otras, como la cantante Ana Tijoux, hizo una especie de consulta popular por redes sociales para ver el respaldo ciudadano. Los comentarios no se hicieron esperar. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. ¡Baila Pikachu! ¡Baila Pikachu! Fue uno de los símbolos del estallido social y sin disfraz tiene un objetivo. Yo decidí ser candidata a constituyente por mi pueblo. Yo voy a dar el sentido de realidad y de que lo que quiero real es cambio. Giovanna Grandón quiere dar énfasis a temas sociales y educacionales si llega a la convención y su experiencia de vida pretende traspasarla al resto de los constituyentes. Pero, ¿qué pasará con su icónico traje? El traje no lo voy a dejar. Si tú sales electa en la constituyente, el traje va a ir en la mochila. Siempre va a estar en la mochila. Los derechos de los animales son para la modelo Adriana Barrientos la principal motivación para llegar a la Convención Constituyente. Quiero que los animales estén en la Constitución de nuestro país. Los animales al día de hoy no son un objeto, son seres sintientes. Resguardar el derecho de los animales, mejorar el acceso a la educación, promover el feminismo, cambiar las actuales estructuras de poder, mejorar las pensiones o establecer el derecho a la vivienda. Razones tan diversas como quienes buscan un lugar en la convención. Los mismos que deberán inscribir sus candidaturas en enero e intentar ganar en las elecciones del 11 de abril del próximo año. Bien, pues le contábamos al arranque del noticiario cómo ha ido avanzando ya en la Comisión de Constitución, en la Cámara, el proyecto que permitiría un segundo retiro del 10% de las AFP. Andrés Vial pone todo esto en cifras. Se repite la discusión que tuvimos hace algunos meses, obviamente el primer retiro que comenzó a regir el pasado 30 de julio, hay un año para hacer ese retiro. Y hay que checar algunos números de los efectos que esto puede tener en el mercado, en las pensiones, en los fondos que están en las AFP. Obviamente aquí hay necesidades económicas, acá hay cuestiones políticas, hay distintos tipos de argumentos. Esto es un argumento técnico, son cifras que entrega la Superintendencia de Pensiones sobre el efecto que va a tener en los fondos de AFP, en los ahorros que tienen las personas. Vamos con la gráfica. El primer pilar, de alguna forma. El primer retiro, ¿qué significó, Iván? Un potencial de 11 millones de afiliados que podían retirar ese dinero. Al final lo hicieron 10 millones, hicieron la solicitud. Ya, es 10,9 y lo hicieron 10. O sea, exactamente, casi todos. Okay. 2 millones quedaron sin fondos. Esa gente, perdón, no estaría incorporada en este segundo segundo retiro. Entonces, en este segundo retiro, ya no son 11 millones, serían 9 millones de afiliados porque 2 quedaron fuera. Otros 2,3 millones quedarían sin fondos. 2 millones más 2,3, 4,3 millones. ¿Qué quiere decir? Que 1 de cada 3 afiliados a la AFP va a quedar con sus fondos en cero. Déjame hacerte una pregunta porque este tema lo tocamos hoy día en Noticias 24 y mucha gente decía, porque nosotros entregamos esta cifra, más de 4 millones de trabajadores quedarían sin nada. De acuerdo a la Superintendencia de Pensiones. Perfecto, sin nada en sus cartolas. Sí. ¿Se sabe si esos 4,3 millones de trabajadores corresponden efectivamente a trabajadores más jóvenes
o son mujeres que han tenido muchas lagunas, o son hombres que han cotizado durante algún tiempo y tienen sueldos muy bajos? Se concentra en, tú lo decías muy bien, jóvenes y mujeres. Porque si son jóvenes uno podría decir, ¿sabes qué? Tienen 40 años de vida todavía para laborar. Pero son los que tienen menos ahorrado. Entonces, cuando hacen el retiro, retiran prácticamente todo. Las mujeres también son las que tienen menos ahorrado. Cuando hacen el retiro, prácticamente muchas retiran prácticamente todo. Entonces, son los dos grupos que más se marca, jóvenes y mujeres. Solo para recalcarlo, en el caso de los trabajadores más jóvenes, los que están partiendo, eventualmente uno podría decir, bueno, ok, es una decisión tomarla en un momento complejo, sabe cada quien dónde le aprieta el zapato, pero tendrán muchos años todavía de vida laboral para reponer esa Pero también, plata. Iván, el desempleo ha afectado sobre todo a los trabajadores más jóvenes, los que tienen menos experiencia. Y las mujeres, que se ha retrocedido casi 10 años en el mercado. Entonces, por eso son los grupos más afectados y son los que más necesitan este retiro. Hoy día, en paralelo, también no solamente se discutió en la Comisión de Constitución el tema del retiro del 10%, también un proyecto de ley que lo que busca es que las personas que están bajo el sistema son pensionados de renta vitalicia, que en el primer retiro no pudieron retirar, solamente los con retiro programado, los con renta vitalicia, que son 645.000 personas, versus los 800.000, que son los que están con retiro programado, puedan retirar. No pudieron sacarlo en el 10%. Aquí hay un tema que no es menor. Las personas que están en renta vitalicia, cuando se pensionaron, tomaron todo su dinero y se lo pasaron a una aseguradora. No lo a tienen, cambio, no lo tienen no una está en la AFP. AFP. De la AFP, el afiliado decidió pasárselo a la aseguradora para que éste le entregue una renta vitalicia de por vida. Entonces el dinero ya no está en la AFP. Entonces, ¿qué es lo que se propone acá en los proyectos? Es sacarlo el dinero, si es que quiere retirar el 10% del patrimonio de la aseguradora. Ahí podemos entrar incluso en una discusión constitucional, porque hay contratos de por medio, hay una firma voluntaria de llevar ese dinero de la AFP a la renta vitalicia. Y lo segundo, otra opción, es que se le descuente mes a mes de su pensión. Se le saque un pedacito de su renta vitalicia para pagar este 10%. El problema aquí eso termina, parece Iván. un poquito más razonable. Sí, pero ¿qué es lo que pasa, Iván? Es una renta vitalicia. Tú no sabes cuándo va a morir la persona. Sí, por supuesto. Entonces, ¿a cuánto tiempo se lo voy a calcular ese 10%? A ver, te lo voy a... En 10 años, ¿qué pasa si la persona muere antes? Hay criterios que son objetivables, que es la expectativa de vida en Chile, por ejemplo. Depende para hombre o para mujeres. Por la eso, pensión para más o menos mujeres, entre 85 para hombres, 90 años para mujeres más o menos. Por ahí te digo, o sea, habría que hacer un cálculo de esa, pero me parece esta segunda opción me parece más plausible que la primera. Sí, porque el tema es que el dinero, más allá de lo que uno le parezca, el dinero está en una aseguradora. Sí, claro, ya no está en la AFP, se lo pasó voluntariamente la persona cuando se jubiló a esa compañía de seguro para que le administrara una... Hoy día no solamente se discutió el tema del 10%, se discutió esto y también la posibilidad de que en este nuevo retiro los deudores de pensión alimenticia, la justicia les descuente automáticamente el dinero. Que sea un retiro forzado. Exactamente, automáticamente. De esto y más trata la nota de Jaime Quesada. Denise ha dedicado sus últimos meses a este proyecto de bordados. Han sido meses difíciles, solo su pensión ha servido de sustento. No teníamos ayuda de ningún lado, ningún bono, ningún beneficio de nada. Estamos fuera de todo beneficio. No pudo sacar su 10% porque se pensionó por renta vitalicia, un grupo que no estuvo considerado en el proyecto inicial. Somos iguales que los que están en la pensión de las AFP, o sea, estamos pasando las mismas vicisitudes, entonces las mismas necesidades. Por eso esa posibilidad llegó al Congreso y fue allí donde el regulador mostró sus reparos. Revisten una serie de complejidades legales y financieras. Si todos los pensionados de renta vitalicia retiraran el máximo posible, el monto sería de $2.800 millones, que equivale al 66% del patrimonio neto de las compañías de seguro, lo que tendría, a juicio del regulador, un impacto en la solvencia del mercado. A diferencia de lo que ocurre con los retiros programados, en la renta vitalicia no existe una cuenta personal de fondos susceptibles de retiro. Finalmente, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que autoriza el retiro, aunque en este caso sería descontado mensualmente de los pagos futuros de cada pensionado. Los adultos mayores puedan traer a valor presente un 10% de esas rentas vitalicias, pero siempre con cargo a su renta vitalicia futura. También hubo novedades para quienes buscan que se salden deudas de pensión de alimentos. Los diputados de la comisión aprobaron el proyecto que establece la facultad para que un juez pueda ordenar el retiro de ahorros previsionales de un deudor y así se pague el alimentante. Hacemos justicia con miles de niños y niñas frente a la tremenda irresponsabilidad de los papitos corazón que
no pagan la pensión de alimento de sus hijos. En Chile, el 84% de los padres con obligación de pensión no paga lo establecido por el tribunal, afectando a 70.000 niños, niñas y adolescentes. Claudia vive esta realidad a diario, por eso cree que la opción podrá solucionar en parte el problema. Para muchas mujeres sería súper importante que esto se pudiera dar para que los hombres cumplan de una vez por todas en cosas tan básicas. El proyecto estableció que el juez podrá forzar el retiro siempre y cuando exista la petición expresa del demandante. Se tiene que evitar la posibilidad de interferir en los acuerdos que puedan existir entre las partes y que pudieran verse frustrados por una acción oficiosa del juez. Ambas iniciativas ahora avanzan en el Congreso, un proceso que Denise y Claudia seguirán de cerca. Son efectos económicos, obviamente, de la pandemia, la discusión del segundo retiro, y este es otro tema, Iván, que me imagino que a muchas personas les ha pasado. Obviamente, con presupuestos más apretados, muchas veces muchas personas han dejado de pagar muchas deudas y comienzan a llegar el famoso llamado por teléfono de las cobranzas, de las empresas de cobranza extrajudicial. Lo que se está buscando en el Congreso es regular el trabajo, el atosigo, al final, de estas empresas extrajudiciales. Sí, los horarios en los que te llaman, los días en los que te llaman. El horario, más que todo, la cantidad de veces que te llaman en el día. Vamos con la gráfica para mostrar un poquito los números de un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso. Entre enero y septiembre, de acuerdo a cifras del CERNAC, se han recibido 16.000 y fracción reclamos por temas de cobranzas extrajudiciales. Prácticamente 2/3 son contra el mercado financiero y servicios básicos. Ahí se concentra el 80% de los reclamos. Pero la morosidad también está concentrada ahí, básicamente. ¿No? La morosidad también está concentrada mercado ahí. financiero. Ahí está el tema, servicios básicos, y por último está la empresa de telefonía, pero aquí se concentra la gran mayoría, 16.000 y fracción, que son alrededor de un 15% más que el año pasado. Lo que busca el proyecto, en estado de excepción y 120 días después del estado de excepción, es que solo se podrá hacer una llamada al día. Hoy día se puede llamar entre 8 a 8. Una llamada al día, no 500, como vamos a ver después en la nota. Y 500 en el sentido figurado. Muchas veces la llaman 8, 5 o 10 veces. Y también se busca prohibir la publicación de datos de pymes y personas naturales con deudas hasta 150 UF. Estamos hablando alrededor de más o menos 4 millones de pesos. Eso es lo que busca este proyecto de ley, publicación de datos de pymes y personas naturales. No se pueden exhibir ningún tipo de publicación comercial para que estas personas tengan ese prontuario de alguna forma en términos comerciales. El tema de las cobranzas extrajudiciales y cómo se quiere limitar con este proyecto, sobre todo en épocas de estado de excepción, lo vemos en la nota de Nacho Atenas. Mira, ese número de arriba es del retail, ese número de ahí es del retail. Esos dos ya me han llamado hoy día. Su celular no para de sonar. Jaime ya está cansado de los constantes llamados de cobranza. Nos asegura que su teléfono suena al menos 5 veces al día y que lo agobian innecesariamente, sobre todo en el contexto en que se encuentra. Es una situación compleja el que te pasen llamando, porque aparte que estáis sin pega, estáis estresado con todo lo que está pasando, y más encima que te estén jodiéndote por teléfono con una cobranza. Llamados de cobranza que se convierten en uno de los principales reclamos en el CERNAC. De enero a septiembre ya se han realizado 16.550, principalmente contra el mercado financiero. Te llaman 3, 4 veces y llega a ser enfermante. Se vuelve como una persecución y sobre todo si estamos en pandemia. En el momento que uno está con esa angustia, lo que menos necesita es que lo anden molestando. Está bien que sea una vez al día, porque más de esas veces es acoso. Y es justamente esto último lo que se busca a través de un proyecto de ley, permitir tan solo una llamada de cobranza al día y no publicar la información morosa hasta 4 meses después de que se retire el estado de excepción interpuesto por la pandemia. Ya está bien, una vez es suficiente, ¿ya? Suficiente, ¿para qué más? Todos tratan de pagar por algo, adquieren un compromiso y tú lo adquieres porque eres solvente de pago. Un proyecto que este martes se discutió y se aprobó en general en la Cámara de Diputados, pero que deberá volver a la Comisión de Economía para ingresar algunas indicaciones. ¿Y este proyecto qué es lo que quiere establecer? Quiere establecer que solamente se puede hacer una sola llamada mientras estemos en estado de excepción, porque la salud mental de la gente no lo permite. Vemos con buenos ojos este proyecto para que se apruebe, para que momentáneamente, con gente que no quiso estar, porque no podía estar de otra manera subsistiendo este año, no sean publicados estos datos durante el tiempo de estado de excepción.
Una iniciativa que para los expertos abre la puerta para una mayor regulación a las empresas de cobranzas. Por ejemplo, el CERNAC, entregarle más facultades o atribuciones para tutelar, para resguardar de mejor forma el derecho de los consumidores, también es una materia que debiera ser posible de analizar o de discutir en el contexto del proceso constituyente en el que nos encontramos. Llamados de cobranza que se vuelven una preocupación para muchos chilenos que a raíz del contexto económico no han tenido otra alternativa que endeudarse para enfrentar esta crisis. Para terminar este comentario de economía, información que dio a conocer hoy día la Cámara de Comercio de Santiago. Iván Núñez, si estás preparándote para Navidad, todos los que se están preparando para Navidad del viejo Pascuero, por favor, miren el Cyber Monday. A ver, 2, 3 y 4 de noviembre. Recordemos que el anterior coincidió con el retiro del 10%. Fue grito y plata, lo analizamos acá. Va a ser la próxima semana, lunes, martes y miércoles, el Cyber Monday. Vamos con la siguiente estación de esta gráfica. 601 marcas participantes, 35 más que la anterior. Sí, eso te iba a decir. Muchas pymes. Y en la anterior hubo mucho apoyo a las pymes. Es muy importante, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, acceder a este tipo de plataformas. Y cerrando, el anterior Cyber Day, lo dijimos, duplicó las ventas del año pasado. Coincidió con el retiro del 10%. Eso te iba a decir. Yo pensaba si podían esperar el retiro del segundo 10%, pero no. Sí, espérate. Lo que pasa es que efectivamente esto es muy llamativo, como sigue creciendo el comercio electrónico, pero yo creo que las ventas es poco probable que sean tan grandes como las del último, porque efectivamente había una liquidez en el bolsillo de los chilenos que era impresionante. 15.000 millones de dólares están ahí en el mercado. Ahora va a ser distinto, obviamente yo creo que los números van a ser más acotados. Ahora, ojo, pero es pre-Navidad. Y son más marcas. Pero es pre-Navidad. Eso puede ser un incentivo. Noviembre es un mes clave para el comercio y este Cyber Monday no es coincidencia que esté ubicado en ese lugar, don Iván Núñez. Andrés Vial, veremos qué pasa con todo aquello, el 10%, por supuesto. Estaremos conversando recurrentemente. Que te vaya muy bien, gracias. Chao. Vamos con otras informaciones. Polémica generó la decisión del gobierno de otorgar suma urgencia a un proyecto que permitiría la tercera reelección de concejales y alcaldes en los próximos comicios del año 2021. Un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional y la DC ingresaron a la Cámara de Diputados una moción que busca permitir por única vez a alcaldes y concejales optar a nuevos cargos de elección popular en los comicios del próximo año. La polémica se generó inmediatamente y parlamentarios criticaron que esa opción ya fue descartada en el Congreso Nacional. La actual normativa provocó que más de un centenar de autoridades comunales queden imposibilitados de presentarse a una nueva elección, una situación que fue considerada como arbitraria por los promotores de este proyecto. Y la Fiscalía investiga el homicidio de un peluquero que fue brutalmente atacado al interior de su domicilio ubicado en la comuna de Colina. Según amigos y familiares de la víctima, el crimen tendría características homofóbicas. Una cámara de seguridad habría captado la imagen del presunto asesino. En la Villa San Andrés de Colina hay un ambiente de congoja y profundo dolor. Vecinos, amigos y familiares aún se encuentran impactados por la repentina y violenta muerte de Miguel Arenas Rodríguez, un peluquero de 34 años que fue brutalmente atacado al interior de su domicilio. Él no le hacía un daño a nadie, podía compartir, podía tener muchos amigos, qué sé yo, recibirlo en su casa, pero él no sabía de pelea, no era un cabro de pelea, él no sabía pelear. Nosotros no lo queríamos meter mayormente en la vida de él, pero sí, era homosexual. Pero bien, o sea, tranquilo, no, ni un problema. Un crimen que quedó al descubierto la mañana del pasado domingo. Cuando el plebiscito se encontraba en pleno desarrollo, una cámara de seguridad captó la imagen del principal sospechoso. Estaba amarrado de pies y manos, con algo en su boca, fue violado, fue torturado, agonizó 3 horas, donde pidió ayuda, donde nadie le prestó ayuda. Esto fue un ataque homofóbico, esto prácticamente fue mayor que lo que le hicieron a Zamudio. Horrible, no te puedo decir más que horrible, en el sentido de cómo fue torturado Miguel. Torturado. No hay otra palabra más que eso. De la forma que él estaba, fue torturado.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual presentó una denuncia ante la Fiscalía por el homicidio de Miguel Arenas. Para la organización, un crimen que tendría características homofóbicas. Miguel fue brutalmente asesinado en su casa. Aparentemente conoció a una persona a través de una aplicación de cita, quien finalmente lo terminó estrangulando. En conjunto con la familia vamos a presentar una querella. Sin embargo, hemos solicitado a la Fiscalía de que indague también esta arista aparentemente homofóbica. Los antecedentes que tenemos a esta altura de la investigación dicen relación con el hallazgo de la víctima en el interior de su domicilio con señales de fuerza y la declaración de algunos testigos que habrían indicado qué actividades habría realizado la víctima la noche anterior. Los restos de Miguel Arenas están siendo velados al interior de su domicilio. Toda la familia estamos aquí, estamos todos mal. Porque esto fue grave lo que pasó y le pasó en su domicilio. Aquí tenía su peluquería, aquí donde se está velando ahora mi sobrino. Y este gallo va saliendo con una polera en la mano. No se ve bien el rostro del tipo, pero como la policía, la PDI estuvo todo el día tomando muestras, yo creo que ahí van a dar con la identificación del tipo. Amigos y familiares que piden justicia para Miguel, el joven estilista que murió asesinado en su propia casa. Un crimen que llevó a la comunidad a manifestarse con una velatón en la Plaza de Armas de Colina, mientras la policía trabaja en la identificación del presunto homicida. No hay recuerdo que en el Día de Todos los Santos los cementerios hayan estado cerrados al público. Pero este fin de semana será la primera vez, producto de la pandemia, y así evitar el contagio. Un 1 de noviembre distinto y difícil, más aún para quienes perdieron a los suyos a causa del coronavirus. Cada 1 de noviembre la quietud de los cementerios del país se sobresalta con miles de visitantes que llegan a recordar a sus muertos. Pero esa tradición tan antigua como los cementerios mismos, debido a la pandemia, se romperá. El día 31 y el domingo 1, los 42 cementerios de la región metropolitana van a estar cerrados. Y no solo los cementerios de Santiago, sino de todo el país cerrados para evitar la propagación del coronavirus. Por primera vez, en el Día de Todos los Santos, no se podrá visitar a los difuntos. Bueno, estas rosas son de mi casa. Y iba a traer muchas más porque yo siempre les traigo a ellos flores de mi hogar. Doña Melina llegó a dejarle flores a su esposo e hija. 8 meses ha estado encerrada. Agendó una hora para visitar el cementerio. Ya que el fin de semana estará cerrado, prefirió adelantarse. Tuvimos que pedir permiso. Y estamos perdiendo tiempo porque tenemos permiso restringido. Después voy allá a ver a mis padres y a mis hermanos. ¿Están todos aquí? Están todos acá. Pero uno tiene, no sé, pues como el simbolismo tiene como esa necesidad de venir. A unos metros, María y su familia visitan la tumba de su esposo. El COVID-19 se lo llevó apenas hace unos meses. Terrible, porque vivíamos los dos solos. Mi hijo nos pasaba a ver todos los días. Se nos fue de una forma muy triste, ¿no? Con esta pandemia. Se nos fue tanta gente que ha sufrido lo mismo. ¿Ya? El coronavirus le impidió a miles de familias acompañar a sus fallecidos. Por eso vuelven a sus tumbas a dejar una flor. Y por eso también han preferido ir estos días en medio de estrictas medidas sanitarias. Mantenemos un sistema de agendamiento para el ingreso al cementerio. Se le tomará la temperatura, el uso de mascarilla es obligatorio y mantener el distanciamiento social. El cementerio general también está recibiendo a visitantes por adelantado. El 1 de noviembre tampoco funcionará. No recordamos que alguna vez haya estado cerrado en el 1 de noviembre, el día más importante del cementerio. Es una tradición centenaria. Bien, porque cuando uno viene los primeros, mucha gente. En La Serena también adelantaron las visitas, incluso de aquellos que poco salen. Emociones encontradas. Claro. Sí. Pero ya se queda tranquila porque ya uno ya cumplió con venirlo a ver. Venimos antes, pero ya venimos, cumplimos con venir, pero ahora habían dicho que no se podía venir. Esa aglomeración con la demás gente y tratar de uno de no contagiarse, por decir, uno trata de cuidarse lo que más pueda.
Muchos llegaron por anticipado, otros lo harán después del 1 de noviembre. En el Día de Todos los Santos, en el que se recuerda a quienes ya no están, todos los cementerios estarán cerrados. Otro rito que la pandemia obligó a suspender solo en la fecha, porque el cariño de quienes los recuerdan sigue intacto. Casi 24 horas después de abandonar la cárcel, Hernán Calderón Argandoña ingresó a una clínica psiquiátrica donde se va a mantener bajo arresto domiciliario. Será Carabineros el encargado de fiscalizar el cumplimiento de esta medida. Hernán, ¿vienes ahora a la clínica? ¿Cómo estás? Casi 24 horas después de abandonar la cárcel, Hernán Calderón Argandoña apareció en una clínica psiquiátrica. Muchachos, tratamos de conversar. El resultado de un examen PCR retrasó su llegada. Sin custodia policial ni de gendarmería, fue su polola, Rebeca Naranjo, quien lo acompañó a este lugar. Tratamos de conversar con Hernán Calderón. Rebeca, ¿cómo está Hernán? Chicos, retírese o llamaremos a Carabineros. Rebeca, ¿cómo está Hernán? Rebeca, Hernán quedó tranquilo. La clínica Pocuro, especializada en adicciones y problemas psiquiátricos, fue el lugar donde el imputado, formalizado por parricidio frustrado, fijó dirección para cumplir con la medida de arresto domiciliario total. Va a encontrar un ambiente familiar que va a entender su dificultad y va a entregarle las mejores condiciones ambientales, clínicas para el éxito en su rehabilitación, manteniendo el secreto terapéutico, la confidencialidad para que el paciente y su familia puedan en el fondo recuperar la situación de crisis en la que están pasando. Gendarmería en ningún momento le dio un trato privilegiado a este imputado, sino que nosotros somos los responsables de mantener a todos los imputados en las mismas condiciones, y este imputado tuvo esas condiciones las mismas que todos los que se encuentran recluidos a nivel país. Después de casi 2 meses en una celda en la cárcel de Santiago I, será ahora Carabineros el encargado de chequear la medida cautelar del imputado. ¿Habló con Hernán? No le puedo decir eso. Solamente le puedo decir ¿a qué vino usted? Vine a cumplir lo que dictaminó el juzgado, nada más. A comprobar que él vino al arresto domiciliario. Exactamente. ¿Le fue bien? Sí, dale, gracias. Hernán Calderón quedó bajo custodia del personal de salud y estará en este lugar mientras lo dictamine la justicia. Podrá recibir visitas, pero tiene la prohibición de abandonar el recinto. Chocaron, volcaron y se arrastraron por al menos 300 metros dentro de un túnel. Pese a lo impactante del accidente, los ladrones del auto salieron ilesos. Vea qué pasó después con ellos. Y venía por el lado derecho y de repente sentí una intersección de un vehículo que justo en el costado izquierdo atrás mío, me pegó justo podría decir, el pencazo. Imprudencia y exceso de velocidad. Una escena que muchos pensaron pudo terminar de la peor forma, pero no. Mire. Se vuelca este vehículo y posteriormente vuela alrededor de casi 300 metros. Los ocupantes del auto accidentado salieron sin ayuda, caminando y huyendo. Nosotros nos bajamos, pensaba que a lo mejor era familia. No, pues el auto era robado. El auto estaba robado y ya de ahí no pudimos hacer nada. Pues se arrancaron, trataron de pillarlo. Imagen impactante protagonizada por 2 delincuentes que horas antes habían asaltado a un conductor de aplicación precisamente para robarle su auto. El vehículo está en movimiento y me saca la llave. Y como que el vehículo se frenó, yo lo miro y me pone aquí, era como una punta así bien larga, así como un fierro bien puntudo, así tipo cuchilla, pero bien largo así, y lo pone acá. Me dice, bájate al tiro el auto, bájate al tiro el auto. Y le digo, y luego me quité el auto, bájate el auto, y harto garabato. 16 y 20 años tienen los responsables del robo y de este accidente. En el taxi que chocaron iban 4 ocupantes. Francisco tiene 18 años de experiencia en conducción. Eso le permitió no perder el control. Alcancé a agarrar el auto porque igual fue fuerte el impacto atrás, entonces igual como que se me quiso ir, pero como yo no iba tan fuerte porque yo justo iba a salir el poniente. Al final los protagonistas de este accidente fueron detenidos por Carabineros cuando huían.
Por el delito de robo con intimidación en grave desarrollo consumado y otro en grave desarrollo frustrado, registrados anoche en la comuna de La Pintana y en la comuna de La Granja, respectivamente. Por esos hechos, el adulto quedó en prisión preventiva y el adolescente bajo la sujeción del Sename. Agua en estado líquido en cráteres de la Luna, un descubrimiento que asombró a la comunidad científica internacional y que hace aún más atractivo a nuestro satélite natural como opción fuera de nuestro planeta. Pero ¿podríamos colonizarla y pensar en la Luna como un segundo hogar? Escuchemos a los expertos. Agua líquida, un hallazgo sorprendente que presentó con bombos y platillos la NASA, un elemento esencial para el desarrollo de la vida, pero no esperamos que haya vida en la Luna, a pesar de que haya un poquito de agua, y es totalmente una cantidad ridícula para que pudiera mantener algún tipo de reacción química, por ejemplo. Pero para no quitarle encanto al descubrimiento, muchos pensarán que la presencia de agua en la Luna podría alentarnos a ver en ella un posible destino para habitar fuera de los límites terrestres. La Luna tiene un día que son de 30 días nuestros. Si durante 15 días seguidos el sol le está pegando a la superficie, la calienta a 120 grados. Si le parece una temperatura extremadamente calurosa, espere saber cómo nos iría por las noches. La temperatura de la superficie lunar baja a 150 grados bajo cero. Si bien nuestro satélite natural está a la vuelta de la esquina, o mejor dicho, a tan solo 2 días de viaje, hay varias condiciones que lo hacen un segundo hogar poco apetecible. La gravedad en la Luna es muy diferente a la gravedad que hay hoy en la Tierra. Entonces, al no tener esa presión, es muy probable que nuestro cuerpo cambie completamente y eso requiera, si es que se genera un asentamiento, muchas dificultades para poder mantenerlo. Aunque no por esto, la Luna pierde totalmente su atractivo. La misión Artemisa enviará a la primera mujer a pisar el suelo lunar 50 años después de que lo hiciera un hombre. Sin embargo, para hablar de posibilidades de asentamiento, sigue siendo el planeta rojo, Marte, el que corre con ventaja, aunque contar con la Luna como aliada nos permitiría lograrlo. Se podría usar la Luna como una estación de servicio, mandar cosas de aquí a la Luna y desde la Luna despegar hacia Marte. La velocidad para escapar de la Luna es muchísimo menor que la velocidad necesaria para escapar de la Tierra. Y también puede haber otro tipo de instalaciones. Y también nos puede servir para, por ejemplo, instalar telescopios u observatorios. La Luna tiene varias condiciones que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el hecho de que prácticamente no haya oxígeno puede ayudar para poder hacer experimentos más de, no sé, física de partículas, si es que se tienen las condiciones, obviamente. La Luna, que en solo horas captó la atención del mundo, podría convertirse en un buen terreno para una segunda estación espacial. Un carabinero de la comuna rural de Empedrado, en la región del Maule, fue dado de baja luego que se difundieran imágenes de él en estado de ebriedad. El ahora exsargento incluso prestó su arma de servicio a una persona que lo invitó a tomar a su casa en pleno toque de queda. Fue como terminó una noche de fiesta en pleno toque de queda con un civil y un carabinero de protagonistas. Todo empezó minutos antes al interior de esta casa de la apartada comuna de Empedrado, la madrugada del domingo. Aquí fue todo, después me llamé para afuera y salí para afuera porque lo seguí porque su compañero estaba frente esperándolo. Horas antes, ambos sujetos se habían conocido en el cumpleaños de un amigo en común. Llegaban con uniforme y así, pues. Sí, con uniforme andaban en ronda, le tocaba turno a ellos. ¿De noche? De noche. Yo tenía que andar en la 2, andaba con ellos en la 2. Terminaron bebiendo en su casa, según dijo. Estas fotos lo respaldan. Vine para acá con ellos, pues se quedaron conmigo yo aquí. Quería tomar el sargento. Ya le dije, tomamos unos whisky. Total que se puso él y se puso violento, que quería pelear conmigo. Luego de las copas, la confianza fue tal que incluso conversaron sobre el arma de servicio y el uniformado, con cerca de 15 años de servicio, no tuvo mayor problema en pasársela e incluso grabarlo. ¿Pero qué lo lleva? Vos, pues, ese sargento, pues, sí, yo siempre lo he llevado, hermano. Ya, nos cayó la guada así como la verdadera llora un Tauro oficial. Pago, hermano. Pónganse vivo. Pero de pronto todo cambió. El sargento se habría desorientado, creía que estaba en su casa y quiso expulsar a quien lo había invitado. Oiga, estoy en mi casa.
¿No estáis en tu casa? No sé qué sería él, pues, porque solamente de repente dijo, quiero pelear, me dijo, no soy grande, no creo, no sé. Y se sacó la chaqueta y la pistola me la quitó. La vecina se despertó con los gritos, era la prima del sujeto y grabó todo. Un hermano del verdadero dueño de casa fue alertado por teléfono. Cuando yo llego estaba el sargento afuera. Yo igual llegué enojado, le metieron unas peladas y ahí salió para afuera. Y ahí después ya lo gritaba para adentro, lo amenazaba con un arma. Yo le dije, yo le iba a pegar allá afuera. Y dije, ya le voy a pegar unos combates, weón. ¿Y qué es algo? Para allá luego se partió la pistola, weón. La tenía metida aquí, weón. Se subió a la patrulla, cerró la puerta, se cargó con el arma y se bajó. Luego de un rato lograron convencerlo de que no estaba en su casa y el uniformado se fue al vehículo policial. Pero váyase mejor. Sargento emperado, cabrón, llorando de la gente. Parte del registro se hizo viral en internet, tanto así que llegó a oídos del alto mando de la institución, que decidió apartarlo de sus filas. El funcionario involucrado fue dado de baja en forma inmediata de las filas de la institución, como asimismo estos antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Militar de Talca. Además, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo. Investigación interna que podría arrojar sanciones para el segundo carabinero de menor rango, quien condujo el vehículo esa noche. ¿Y el otro carabinero que estaba manejando? El otro carabinero le rogaba, le decía, sargento, vámonos, le decía. Le rogaba delante de la patrulla y no se iba. Sargento, váyase mejor, abuso de poder. El sumario de la institución dirá si tiene responsabilidad o si solo siguió órdenes. Lo concreto es que ahora el pequeño pueblo de Empedrado ya no tiene 10 carabineros, sino 9. Bien, pues aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos los deportes con Roberto Cuevas. Viene el segundo Vidal, prolonga, falta, sí señor, y tarjeta amarilla para el Rey. Fue un partido intenso por Champions y que tuvo de esta. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. El Inter aún no puede ganar en Champions. Vidal jugó en su estilo, presionó, casi convirtió y le sacaron amarilla. Hasta se llevó un reto del jefe, Antonio Conte. Mire. Decepcionante empate en el debut de la Champions y el Rey comenzó con todo. ¿Cuándo no? Vidal para poner orden. Arturo perseguía. Intentaba morder el balón, pisaba el área rival buscando el gol. Vidal. Y se vestía de armador. Este es el Rey, Arturo Vidal. Pero fueron unos puntos altos en Inter. Hakimi, Vidal. Y es que si había que defender, el Rey lo hacía. No, impresionante. Poco a poco comenzó a subir la intensidad del Rey. Así inició su segundo tiempo. Los comentaristas de la transmisión oficial se ponían de acuerdo. Sí, le toca la punta del pie, ¿viste? Esperemos que esté el Rey y también Alexis Sánchez, ya recuperado de su saca punto. Y blanco y negro se anota en todo. Ahora sumó nueva polémica con Matías Saldivia. La concesionaria Alba no le pagará el sueldo al zaguero argentino que sufrió corte del tendón de Aquiles y deberá recibir el pago de su sueldo o una parte de aquello por parte de la ISAPRE. Hecho que fue denunciado por el representante del jugador, que tomó contacto con el CIFUB, que habló de nuevo maltrato contra el jugador. Escuchamos la palabra del CIFUB en torno a esta nueva polémica de blanco y negro y uno de sus jugadores. Acá, en el fútbol, como ha sido siempre, no operan las licencias médicas, ya que los jugadores hacen todas sus recuperaciones en el mismo lugar de trabajo. Si quieren vincular el tema de Matías Saldivia con Iván Morales, blanco y negro está totalmente equivocado. Y esto ya es una teleserie. Sergio Jadue parece estar logrando lo imposible. Sigue sin conocer su sentencia tras el escándalo del FIFA Gate. Increíble, ¿no? El ex dirigente de Calera logró otra vez que su defensa volviese a aplazar la fecha de lectura de sentencia. Ya son casi 5 años, ahí, tranquilito nomás en Miami, por las playas, en Estados Unidos, del doctor Sergio Jadue. Es mejor estar que no estar. ¿Querés que te muestre? Es más digno de un hombre renunciar. Es mejor ser protagonista. Caer, imbécil. Y parece que Sergio Jadue se tomó muy en serio sus palabras. El ex timonel de la ANFP protagoniza hoy una historia que parece ser de nunca acabar.
¿Cuánta platita lleva en el bolsillo va a gastar afuera? Gracias al fútbol chileno. Cuando todo indicaba que el próximo 3 de noviembre se conocería definitivamente su sentencia por estar involucrado en el FIFA Gate, el Calerano nuevamente le hace una malla a su desenlace. Los fiscales prácticamente son sus dueños, ¿no? Los fiscales los tienen así como titeretero con títere, ¿no? Tal cual, una definición que quizás su defensa conoce, por ello el pasado 23 de octubre pidieron postergar la pena para Jadwe. Porque tengo las manos limpias, no sé ustedes. Y todo indica que tan limpias no estaban. El expresidente de la ANFP sigue colaborando con la justicia norteamericana, donde ya ha entregado información valiosa, la que le ha valido que el veredicto se aplace por 10ª vez. Que sigue habiendo muchos problemas de corrupción en muchos países. Si seguimos con líderes que se creen intocables en el fútbol. No, pero absolutamente abierto a cualquier tipo de investigación completa, vida y pura vez. Eso nosotros no tenemos ningún tipo de reparo, al contrario. A 5 años de su salida, el ex dirigente Sergio Jadwe nuevamente le hace una malla a su sentencia. Ahora la fecha estipulada es el 9 de abril de 2021. ¿Será esa la definitiva? Eso nadie lo sabe. El Calerano involucrado en una historia que se alarga, gana tiempo y donde parece que da mucho por conocer. Es el hombre gol. Increíble, ¿no? Lo que pasa con Sergio Jadwe. Vamos a revisar la Copa Sudamericana. Audax Italiano con el triunfo en San Carlos de Apoquindo, como jugando de local ante el Bolívar. Lo venció por 2-1. Abre el marcador a los 15 minutos para los chilenos. Nicolás Orellana, pase de Rodrigo Holgado. Y el 1-0 para los itálicos. Falta penal de Álvaro Delgado sobre Jorge Flores. Sí, lo toca. Ha tirado el jugador. Lo cierto es que Saavedra para los bolivianos de penal ponía el 1-1. Pero a los 39 minutos, Jesús Ramírez, el venezolano de cabeza, centro de Ryan Figueroa, con el 2-1, triunfa el conjunto chileno al conjunto boliviano en la Copa Sudamericana. Y vamos ahora a la Vuelta a España porque Michael Woods se impuso en la 7ª etapa de la Vuelta a España tras la jornada de descanso. El canadiense finalizó en la primera posición tras los 159 kilómetros. La clasificación general sigue liderada por el ecuatoriano del Ineos, Richard Carapaz. Este miércoles la distancia será de 164 kilómetros en una de las pruebas más importantes del mundo. Corte comercial y al regreso te cuento cómo le fue a Garín en su duelo contra Stan Wawrinka. Y este es un triunfazo de Cristian Garín, que avanzó en octavos de final del ATP de Viena, venciendo a un ex número 3 del mundo como es el suizo Stan Wawrinka. 2 horas y 16 minutos le tomó al chileno para vencerlo 6-4, 6-7 y 6-3 rumbo a semifinales. Garín se topará con un conocido, con el pupilo de Nicolás Bassou, el actual 3 del planeta, Dominic Thiem, este jueves. Ahí entonces se verán las caras ante la joyita que tiene Nico Bassou, el tanque chileno Cristian Garín. Buena actuación y consolidación de Garín en Viena, en el ATP 250 de esa ciudad. Ahí está el triunfo entonces del chileno. Y vea lo que pasa en Estados Unidos, en la NBA. Entrevistas por holograma, público virtual y show asegurado. Así será la NBA 2021, que busca recuperar las pérdidas económicas tras la pandemia. La NBA mira al futuro post-COVID. Fin, por ahora, a las celebridades en primera fila o las apasionantes solicitudes de matrimonio. La liga de básquet más importante del mundo hace las tareas y se aferra a la tecnología y el mundo virtual para atraer y no perder a sus fanáticos.
La NBA irá a los aficionados, tal como lo oye, lejos del parquet y en la comodidad de su hogar. Los hinchas podrán estar de manera virtual en la cancha, tal como ya se probó en la burbuja de Orlando. Claro que la tecnología brillará con el Virtual 360. No importará la distancia, ya que la sensación del contacto casi real con los cracks de la NBA será impactante. Podrás recorrer los pasillos, ver las entrevistas y, por cierto, disfrutar con las espectaculares jugadas como si estuvieras en el estadio. Y por si fuera poco, las entrevistas para evitar cualquier contacto estrecho con los jugadores serán vía holograma. Una apuesta por la tecnología que busca retener a los fanáticos y reducir las pérdidas económicas que arrastran tras la pandemia. El show en la NBA sigue estando garantizado. Espectacular como siempre la NBA. Calera está empatando con Tolima en otro de los representantes chilenos en la Copa Sudamericana. Finalizamos deporte. Sigue informándose 24 Horas Central. Que esté muy bien. Buenas noches. De regreso con la noticia, le contamos que miles de polacos han desafiado durante 5 días las medidas sanitarias impuestas por el gobierno para protestar en contra de una nueva ley que prohíbe casi en su totalidad el aborto. Esto a pesar de que la legislación ya era una de las más restrictivas en toda Europa. Miles de polacas y polacos han salido a las calles a protestar. Ya completaron 5 días de manifestaciones. Todo luego que el Tribunal Constitucional del país dictaminara que ya no se podrán realizar interrupciones del embarazo por defectos o malformaciones fetales. Ahora la ley aprobada solo permite el aborto cuando está en peligro la vida de la madre o cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto, derogando la tercera causal. Según cifras del Ministerio de Salud de Polonia, de los poco más de 1.000 abortos realizados el 2019, el 98% fueron por malformaciones fetales. Esta ley no disminuirá el número de fetos abortados. Lo que hará es poner la vida de las mujeres en peligro. Estaré aquí hasta el final. No me importa si tomo una semana, un mes, 3 meses o 3 años. Protestaré todos los días. La ley de aborto polaca ya era una de las más restrictivas en Europa antes de esta resolución. En la mayoría del continente está legalizada la interrupción del embarazo hasta un determinado tiempo de gestación, considerando las 3 causales. La práctica ya era restringida en países como Malta, Andorra, Mónaco y Ciudad del Vaticano. El partido de gobierno polaco, el ultraconservador Ley y Justicia, llevaba meses tratando de restringir aún más la legislación. Cada mujer, cada niño, incluso antes de nacer, son y serán un tema de nuestra preocupación. Es por eso que proponemos proporcionar a todas las mujeres un examen prenatal por el que trabajaremos para implementarlo pronto. Miles de personas se manifestaron durante la misa del domingo contra el fallo judicial, siendo por primera vez las iglesias escenario de protestas en el país predominantemente católico. Además, en más de 50 ciudades bloquearon puentes y calles. Lo que hay detrás de esta protesta, aparte de la ira, es el miedo gigantesco de que nosotras, como mujeres, tendremos que sufrir en nombre de la conciencia limpia de alguien más. Según cifras oficiales, en Polonia son practicados más de 1.000 abortos legales, pero grupos activistas de mujeres estiman que más de 100.000 son hechos ilegalmente o en el extranjero. Las manifestantes piden que se revierta la nueva ley, mientras ya han convocado una huelga nacional para este miércoles. Y con una versión completamente virtual, en Viña del Mar se está desarrollando el 24º Encuentro Empresarial Colabora. Este evento, organizado por la Cámara de Comercio de Valparaíso, con el apoyo de Corfo, ProChile y el gobierno regional, que busca reactivar el comercio y turismo en Viña del Mar, el cual se ha visto tan golpeado por la pandemia del coronavirus. Durante su primera jornada participaron diversos expositores, entre ellos de Estados Unidos, Europa y América, donde entregaron sus ideas de cómo abordar los nuevos desafíos para empresarios y emprendedores. La segunda jornada y final será mañana miércoles. Va a abrir con un seminario sobre la importancia de la colaboración para la reactivación. Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo en www.24ee.cl.
que es hoy cuando más necesitamos la colaboración. Yo quiero felicitar a la Cámara Regional de Comercio por esta iniciativa, por tantos años que vienen haciendo esta feria que es tan importante para el comercio y para el turismo. Viña del Mar está apoyando, está tratando de ayudar a todas las personas que se han visto tan perjudicadas con esta pandemia. Yo creo que hoy día es el momento de apoyarnos, de trabajar en conjunto. Es lo que estamos haciendo. 24horas.cl. Y nos vamos a nuestro portal 24horas.cl. El gobierno lanzó la campaña No pierdas tu bono. Ella busca que las personas que sí cumplieron con los requisitos puedan cobrar los dineros